Ya caminando, pues, hacía un poco de lluvia y resbalé. Me acerqué mucho al río, caí y me pegué, ¿no? Me decía tranquilo, me calmaba y sentía esa paz, ¿no? O sea, lo ves y dices, no manches que esa persona fue la que a mí me ayudó. Si no hubiera pasado eso, yo creo que hubiera muerto en el río, ¿no? O quién sabe qué hubiera pasado. Cuando la ciencia no da resultados, cuando todas las puertas se han cerrado, cuando las respuestas se agotan, cuando pareciera que toda esperanza se ha perdido, rezan, oran, piden de corazón, se acercan con gran devoción a los intercesores para que sus plegarias sean escuchadas por Dios. Y cuando por fin llegan las súplicas, en ocasiones, de manera inexplicable para muchos, pero para otros, a través del poder de la fe, se llegan a conceder los milagros. Testimonios reales de personas que recibieron ayuda divina cuando más lo necesitaban y están convencidos del poder de la fe. Soy maestro y no sé, me agarró la locura, me agarró como esas ganas de ir a conocer zonas un poco pues marginadas, ¿no? Recuerdo mucho esta experiencia porque sigo pensando en cómo pasó, quizás alguien estaba disfrazado, quizás no, pero yo iba caminando pues hacia un sendero muy largo, casi de media hora de la casa que me daban, pues entre comillas, ¿no? Porque era un cuarto de 3x3 y ahí me lo daba la gente del municipio y de ahí yo tenía que caminar casi media hora por un sendero, pasaba un río. La vocación del servicio es una virtud que pocos tienen y quienes saben lo que significa servir son capaces de llegar muy lejos con tal de cumplir su objetivo sin importar las adversidades. Así pasa con Eric Ábalos, quien cuenta cómo fue su experiencia en una comunidad rural durante sus inicios como profesor, ya que tenía que hacer un largo recorrido y cruzar un río para llegar a la escuela a dar sus clases. Y recuerdo que la primera semana que yo iba conociendo, los habitantes de ahí me iban a dar el recorrido y no llegaron y yo fui solo. Ya caminando, pues, hacía un poco de lluvia y resbalé. Me acerqué mucho al río, caí y me pegué, ¿no? A veces suceden cosas que no sabemos si se trata del destino diciéndonos algo o simples coincidencias que no podemos explicar. En su intención por conocer más a su comunidad, Eric decidió caminar solo por el lugar, pero en medio de la lluvia sucedió algo que no podía explicar, pues al caminar demasiado cerca del río tropezó. Sin embargo, cuenta que alguien misterioso lo salvó de ahogarse. Lo siguiente que recuerdo fue ver a alguien como con una túnica, como los seminaristas cuando se visten dentro del seminario, y una cara muy agradable. Era una persona, pero yo lo veía borroso. Y tenía una voz muy dulce y me ayudó a levantarme y me llevó a mi casa, ¿no? Ya estando en mi casa, entre que abría y cerraba los ojos, yo nomás lo veía en movimiento, me decía tranquilo, me calmaba y sentía esa paz, ¿no? O sea, escucho que tocan la puerta, la abren y venían varios habitantes y me decían que si estaba bien, que me habían esperado, que me querían dar el recorrido y que como no llegué, pues se preocuparon. Y al llegar uno de ellos vio que había demasiada sangre y yo tenía una herida aquí en la cabeza ya sanada, ¿no? O sea, como si me hubiera tratado un doctor. Yo estaba así de, pues, lo último que recuerdo es una persona que me trajo y les di la descripción y ahí fue como el primer shock, ¿no? Porque veo a las personas que les digo la descripción y pues muchos de ellos pues no me dicen nada y otros dicen, no, pues no conocemos a nadie así por esta zona, ¿no? Es extraño pensar cómo en la vida siempre nos topamos con personas que de alguna forma nos cuidan o nos salvan de algún peligro. Eric fue encontrado en cama y para asombro de las personas que lo buscaban, él mencionó haber sido acompañado por esta misteriosa persona hasta su casa y ante la incredulidad de algunos, otros intuyeron perfectamente de quién se trataba. Y ya cuando me dan el recorrido, entiendo ya un poco como su expresión de alguno de ellos porque entro a una parroquia y ya estando en esa parroquia veo y veo la imagen de la persona que me ayudó, ¿no? O sea, pues en ese momento mi piel helada, ¿no? O sea, tú me entiendes ahorita y otra vez estoy frenético lo ves y dices, no manches que esa persona fue la que a mí me ayudó. Y algunos la creerán la historia, otros no tanto,
pero yo estoy seguro que entre mi golpe, entre que abría y cerraba los ojos, esa persona fue la que me ayudó, ¿no? Y verlo en esa parroquia, verlo ahí la imagen, pues para mí en su momento me heló y después fue, bueno, viví un milagro y si no hubiera pasado eso, yo creo que hubiera muerto en el río, ¿no? O quién sabe qué hubiera pasado sin ese milagro, ¿no? Cuando algo inexplicable nos pasa, solemos buscar la verdad, y cuando nos encontramos con ella, es cuando ocurre una especie de alineación en el tiempo y el espacio que provoca una explosión de emociones. Eric fue invitado a la parroquia de la comunidad, y ahí fue donde encontró la imagen de Santo Toribio Romo, mártir mexicano, y al verlo, le hizo girar todo su universo, una revelación que le hizo repensar su fe y su forma de ver la vida. Creo que los milagros o aquello que no comprendes, por más que le busques comprender, por más que quieras darle explicación, llegas a lo mismo, ¿no? Es algo inexplicable. Fue algo bondadoso, algo de otro mundo, de otro ser, como lo quieras llamar, y al final la palabra correcta es un milagro.